La entrevista. Miguel Guedes. Pasado mañana se inaugura el curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el acto solemne en el Paraninfo. A ella no le sabe aparentar, le gusta el mal. Es religiosa pero le encanta pecar, le encanta la luz. Es la primera que mueve ese parece recién salida de un cuento, aunque no vuelva a las 12. Entraba a la discoteca desde los 14. Cuando apagan la luz, no sé si es por su flow o su actitud. Que vaya donde vaya, todo el mundo la conoce. De dónde se sacó ese cuerpo yo no lo sé. Lo que sé es que envidiosa tiene varias. Calladita, callejera y universitaria. Ropa cara para... Regresaron este lunes las y los estudiantes a las aulas y al campus de Tafira porque empieza otra campaña, otro curso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para evaluar las novedades de este año, para repasar las cuentas y las ayudas públicas y para mirar un poco al futuro, está hoy con nosotros Lluís Armagén, que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Va a ser su primer acto solemne de inauguración del curso en la universidad. ¿Usted cómo lo recibe esto? Con mucha ilusión, tremendamente ilusionado porque, bueno, la verdad que lo hemos podido ver este verano en el Charco, en la rama de Agaete, en las fiestas del Pino, la alegría, la euforia que se ha desatado, también en la universidad la vivimos así porque por fin podemos vivir en plena normalidad y vamos a incluso pues a superar lo que teníamos antes, ¿no? Quizá por eso habíamos elegido esta canción de Quevedo, ¿no? que está bastante de moda, esta universitaria. Va a ser ese primer acto en un curso que es peculiar no solamente por esto que usted ha comentado, sino por otras cuestiones que ahora le abordo. Está cambiando la demanda del sector universitario. Se lo pregunto porque me sorprendió leerle unas declaraciones el otro día en las que decía que hay poca demanda en algunas ingenierías y que incluso estaba planteando pues la posibilidad de retirar algunas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está cambiando no sé, la propia demanda del estudiantado? Es un fenómeno global, no solamente sucede en otras partes de Europa, no en todo el mundo, en otras partes de Europa. Y lo cierto es que si nosotros miramos un poco atrás y analizamos qué es lo que la ULPGC ha aportado a la sociedad en aspectos de tecnología, pues resulta que hemos aportado nada menos y nada más que 10.000 ingenieros. 10.000 ingenieros. Por lo cual, esto hace pues que tenemos una gran oferta. Partíamos de una Politécnica de Canarias y por tanto era nuestro ADN. Y sigue siéndolo. Lo que pasa es que hemos diversificado mucho las ingenierías y esta diversificación hace que haya que hacer un esfuerzo de adaptación muy rápido, porque es como si, yo siempre lo utilizo cuando hablo con mis compañeros de ingeniería, es decir, imagínese que el médico cuando entrara en la facultad le dijera usted va a ser otorrino y desde primero fuera ya para otorrino, ¿no? Pues un poco es lo que pasa con las ingenierías, ¿no? Se ha olvidado el concepto básico de ingeniería industrial o ingeniería informática, que son dos bloques muy claros, para ir, digamos, definiendo demasiado quizá lo que son las distintas ingenierías, de forma que tenemos pues 14 o 15 grados de ingeniería, ¿no? Pero esto es un problema, al ser un problema global, necesita también ser abordado de manera global. Claro. Es decir, el problema de todo esto es que tienen todavía mucha salida. Es decir, cualquier ingeniero hoy sale de la universidad y tiene trabajo, ¿no? Después de hacer un máster, y esto es lo que nos llama la atención, que son profesiones muy demandadas por el sector, pero en cambio que no tienen vocación. Por tanto, es evidente que tenemos que trabajar y despertar la vocación en primaria, en secundaria y luego, lógicamente, también en el bachillerato. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Legislando de otra manera? ¿Regulándolo las ingenierías? ¿O es una cuestión que tiene que abordar cada universidad por su cuenta? Ni siquiera es un tema de la universidad, es un tema de Estado y un tema de educación en general, ¿no? De educación, sobre todo en los niveles anteriores, porque es evidente que la física y la matemática son cruciales para estas. Y si no tienes un nivel muy alto, luego topas con dificultades, ¿no? Por tanto, es un compromiso de Estado importante.
Nosotros tenemos ahora una situación crítica con la ingeniería geomática porque solamente han habido 2 nuevos estudiantes que quieren cursarla. Sin embargo, uno observa y la ingeniería geomática es muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que es la geolocalización hoy en día es súper importante. Pero bueno, tenemos que ver cómo se puede adaptar a lo mejor a otras ingenierías, a ingeniería de telecomunicaciones, otras combinaciones para que pueda seguir impartiéndose por lo menos una parte de la misma. En general hay algo más de 1 millar de alumnas y alumnos menos que el curso pasado. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué está pasando? ¿Son puramente demográficas o hay otros motivos? No, tenemos exactamente el mismo número de ingresados, tenemos ingresos que el año pasado, exactamente igual. Porque ha subido en los últimos días, en el último tramo, porque hasta finales de agosto siempre estamos así, siempre estamos en 4.000, creo que cerraremos con 4.050. El año pasado estamos en 4.040 o 50 también. El año de la crisis estuvimos por debajo de 3.700, por debajo. El año anterior a la crisis estuvimos por 3.800. ¿Crisis se refiere a la pandemia? A la pandemia, sí. Y el anterior, es decir, llevábamos una disminución desde el año 18 aproximadamente, sostenida, pequeña, que nos hizo tocar fondo con la pandemia con 3.600 nuevos egresados. Ahora estamos con 4.000, que eran los niveles anteriores a la pandemia, ¿no? ¿Podemos crecer más? Bueno, la verdad es que la formación profesional también ha crecido, y esto es una buena noticia. Recibe una buena inversión por parte del Gobierno de Canarias, y yo creo que es bueno que la formación profesional crezca. Lo que tenemos ahora con nosotros que trabajar es que nuestros títulos sean más porosos, menos exigentes, para facilitar el camino de la formación profesional a la universidad también, ¿no? En muchos escenarios, sanitarios, tecnológicos, etcétera, ¿no? Informática sobre todo. Y por tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante, que son al final alumnos que nosotros volveremos a recuperar, ¿eh? ¿Cuáles son las carreras más demandadas de este curso? Las sanitarias son las más demandadas, ¿no? Medicina, todo lo que es enfermería. El otro día hacía números y, claro, la demandan 3.000 personas y tenemos 135 plazas, ¿no? Es una idea, ¿eh? Pero el otro día hacía números y nosotros aproximadamente hemos formado a lo largo de la historia de la WPGC, de la joven historia de la WPGC, unos 4.000 médicos. 4.000 médicos. Actualmente en la provincia de Las Palmas, en el Servicio Canario de Salud, trabajan menos de 3.000 médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el sistema público la función de la WPGC ha sido fundamental, ¿no? Porque ha permitido abastecer de profesionales, en este caso médicos, al sistema público. Lo mismo con enfermería. Sí, pero siguen faltando médicos. Es decir, es verdad que los números son los que son, pero siguen faltando médicos y entonces hay que buscar en dónde, por qué hay escasas plazas en la universidad, hay escasas plazas también en el Servicio Canario de la Salud, y encima se está produciendo una jubilación que es inevitable. El problema es ahí, el problema es que estamos en un momento donde hay mucha jubilación y por tanto momentáneamente sería necesaria una inyección de médicos, pero nosotros no somos panaderos. Es decir, hacer 1.000 médicos no es como hacer 1.000 panecillos, ¿no? Es mucho más complicado y requiere de estructuras, requiere de espacios, de hospitales, etcétera. Pero en cualquier caso sí que vamos a aumentar la oferta de grado en medicina. Es una prioridad que tiene el decanato, por lo menos en lo que ha pedido la ministra de Sanidad. Tanto que está pidiendo 15 plazas más y esta las tiene ya para el año que viene. Pero a nosotros nos gustaría por lo menos sumar unas 30 o 50, de 30 a 50 plazas más. Vamos a ver si esto es factible. Lo que sí que es evidente es que también lo que llamamos de envejecimiento de los médicos que están jubilando nos sucede lo mismo con nuestros profesores universitarios, ¿no? Yo mismo que entré en la universidad pues hará pronto 40 años,
pues me podría ya jubilar si quisiera, y no me voy a jubilar nunca yo, si puedo, lo voy a retrasar lo máximo que pueda, pero me podría jubilar ya mañana. Y por tanto todo esto requiere un repuesto, porque en mi edad está la mayoría de grandes catedráticos o profesores titulares de la Facultad de Medicina, ¿no?, de Ciencias de la Salud. Sí, luego hablamos de la cuestión del personal. Pero antes, hablando de los docentes, demandan más plazas en el máster de formación del profesorado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Nosotros hemos recibido una oferta específica sobre esto apenas hace 3 o 4 meses, y ya me he comprometido a que sí, que la vamos a cumplir, y por tanto esto no se discute. Vamos a aumentar el número de plazas. Lo cierto es que desde la Facultad de Educación Superior de Profesorado me piden más espacio y me piden más aulas, y nosotros tenemos algunos edificios dentro del campus del Obelisco que están ocupados por centros de educación primaria, ¿no? Niños que además en el patio hacen ruido y dificultan las enseñanzas. Esto lo he hablado varias veces con la consejera y ella me ha dicho que me prometió estudiarlo y analizarlo, y que posiblemente podríamos llegar a un acuerdo. Yo pienso que ahí está la solución, porque ha habido también, lo hemos visto estos días, dificultades de financiación que, por ejemplo, dificultaban la posibilidad de acometer obras en edificios, ¿no? Pues bueno, hemos rehabilitado distintos laboratorios en ciencias de la educación, 3 laboratorios concretamente, pero que ha sido con fondos, algunos de gerencia, pero sobre todo también del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Por tanto, hemos tenido que buscarnos la vida para rehabilitar los laboratorios dedicados a esta formación. Lo vamos a hacer. O sea, la respuesta es sí, vamos a hacer más máster de profesorado, sobre todo porque ha habido una injusticia, en mi modo de ver, ¿no? Ha habido en tiempos de COVID que se necesitaban grandes refuerzos de profesorado, se ha contratado a graduados sin el máster habilitante. Con lo cual, estas personas han estado trabajando durante 2 años, y ahora, cuando se vuelven a presentar, les exigen el grado. Pero claro, han estado 2 años trabajando en momentos, digamos, que se les exigía una responsabilidad, ¿no? Sí, que mejor grado que esos 2 años de experiencia. Claro, efectivamente. Entonces, nosotros ahí creo que hay que establecer mecanismos, a lo mejor un máster online, que nos permitan hacer un máster online, o semipresencial, que nos permita por lo menos vaciar esa bolsa de personas que se han quedado sin el máster de profesorado, que pueden llegar a lo mejor a 500 o 600. O sea que se están buscando 2 tipos de soluciones. Una primera para este profesorado específico que se ha quedado, digamos, colgado, y luego para el resto de la gran demanda que hay de formación de profesorado. Ha empezado el curso con cierto conflicto laboral, con una huelga del personal de administración que apenas ha superado el 6%, si no me fallan las cifras, por la estabilización del personal eventual. Evidentemente está detrás de todo esto la contrarreforma laboral, la aprobada a principios de año. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Ruido, nada más que ruido, porque ya dijimos desde un principio que aquí nadie se iba a quedar atrás, y que el equipo rectoral, la gerencia, iba a procurar el mejor camino para todas las personas que estamos trabajando en la universidad, ¿no? Lo que pasa es que la ley nos obliga, de hecho nos obliga a regularizar la situación de aquellos contratos laborales hasta el 2016. Y de hecho lo hemos resuelto, porque se han convocado más de 200 plazas para regularizar este personal. Los que ahora de alguna forma protestan son los posteriores a 2017. Claro, yo no puedo hacer un funcionario que ha entrado en el 2021. No puedo hacerlo en funcionario. Es decir, que hay una serie de normas que tenemos que cumplir, unas regulaciones que tenemos que seguir, y en este caso nos las marca el Ministerio de Administración Territorial. Sí, está claro. Las normas están para cumplirlas, y sería una irregularidad hacerlo de esa manera. Bueno, son las 9:46 de la mañana. Estamos con Lluís Ramagén, que es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la entrevista de este miércoles, Ecuador de la semana. Estamos hablando del curso que ha empezado para el alumnado en general, y que va a tener su acto solemne el próximo viernes.
Sigue habiendo un problema importante de envejecimiento de la plantilla, lo comentaba usted mismo en su propia persona, que bueno, que ya podría jubilarse si quiere, como usted dice. ¿Cómo se está abordando esta situación y cómo se va a abordar sobre todo en el futuro? Porque esto no es una cuestión que se puede resolver, como el caso de los médicos, de un año para otro. Es difícil. Nosotros, hablando de curso académico, en el pasado curso académico se jubilaron o fallecieron unas 103 profesores. Hemos convocado 195 plazas, es decir que hemos convocado 90 plazas más de las que se han jubilado, ¿no? Y esto porque hemos, digamos, acelerado algunas plazas que quedaban de la RPT del 2020, de la oferta de pública de empleo 2020, 21 y 22. Todavía estamos con algunas del 22. Es difícil. A mí me preocupan algunos centros de arquitectura, por ejemplo, me preocupa mucho porque ha habido un envejecimiento importante y falta liderazgo en las áreas, ¿no? Y por tanto habrá que buscar soluciones y líderes, pero siempre de acuerdo con la propia escuela de arquitectura, ¿no? Y luego, como mencionaba, también medicina es preocupante. Pero bueno, poco a poco lo iremos resolviendo área por área. Tenemos una transparencia máxima en el sentido de que en función de las necesidades docentes se van convocando las plazas por riguroso orden y a las plazas se les asignan un orden en función del déficit que tiene de profesorado el área, ¿no? Esto no se había hecho nunca así, ¿eh? Y por tanto en nuestro equipo las plazas por los pasillos no se consiguen de acuerdo con los protocolos que hemos establecido, la transparencia que hemos establecido. ¿Y cuáles son las carreras donde este problema parece resuelto, donde ha habido una renovación del profesorado, donde hay nueva cantera de docentes, donde se funciona razonablemente y donde pues no hay nada que hacer para resolver nada porque está todo arreglado? En mayor o menor grado todas tienen un cierto problema, ¿no? Todos los grados. Porque da igual que estemos en veterinaria o medicina o ingeniería informática o las otras ingenierías, ciencias del mar, tenemos un envejecimiento de la plantilla generalizado y por tanto las políticas tienen que ser iguales o bueno, con distinta intensidad, pero en todos los centros, en todos los campos, ¿no? Y sobre todo no recurriendo a contratar personal eventual o personal a tiempo parcial, no eventual, porque eventual no se puede, pero asociados a tiempo parcial que llamamos, ¿no? Porque el asociado a tiempo parcial puede ser un gran docente, pero no aporta investigación a la institución, porque normalmente no investiga. Es un profesional que está trabajando a lo mejor en otro centro, que está trabajando en un juzgado, en la audiencia, o está trabajando en un hospital, y que colabora puntualmente en la docencia. Esta persona no aporta investigación a la academia, a la universidad, que es para lo que luego nos van a juzgar, ¿no? Por el aspecto docente y por el aspecto de investigación. Ha citado el caso de Sisas del Mar. Sisas del Mar prácticamente nació con la propia Universidad de la Palma de Gran Canaria. Sí. Se dotó en aquel momento de un grupo me consta además, de profesorado joven, muy joven, pero claro, ese profesorado está llegando, digamos, a su cenit, a profesional, y está, pues en fin, aproximándose a la jubilación. Quizás sea esa también, Sisas del Mar, una de las más afectadas por el envejecimiento de una plantilla que nació con el nacimiento de la facultad y también de la universidad. Sí, lo que pasa es que hay algunas facultades que tienen mayor actividad investigadora, que tienen más programas de doctorado, y de ahí salen, digamos, las nuevas generaciones, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en Ciencias del Mar o en Ciencias de la Educación Física, etcétera, ¿no? Donde hay grandes proyectos de doctorado de investigación donde nacen futuros profesores, ¿no? Pero y además son áreas muy activas científicamente, ¿no? Y por tanto allí no me preocupa tanto, ¿no? El gobierno de España está impulsando una nueva ley de universidades. ¿Cómo va a afectar esto a los centros públicos, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna? Relativamente, bueno, no excesivamente, ¿no? Tendremos que adaptarnos, nuestros órganos de gobernanza tendrán que adaptarse, y tiene algunos apuntes interesantes la nueva ley, ¿no? Uno de los
aspectos que aborda es reducir la tasa de abandono en la universidad. Porque la universidad tiene altas tasas de abandono, sobre todo en primer año. Y la nueva ley que no se ha aprobado todavía, apunta hacia lo que son las mentorías universitarias, que es un instrumento que permite que los propios alumnos seniors ayuden a los de primero a resolver problemas no solamente académicos, que también, pero sobre todo de tipo logístico, administrativo, este papel, el acta, cómo la consigo, la biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, nosotros ya hemos iniciado con este programa de mentorías que hemos abierto a la comunidad universitaria. Buscábamos 300 alumnos mentores y hemos conseguido 570. Es decir, que este año, este curso que empieza, habrá 570 alumnos y alumnas mentoras de alumnos de primero, ¿no? Vamos a ver si reducimos el abandono gracias a esta actividad, que es una de las actividades, digamos, importantes. Luego el abandono también está ligado a muchos aspectos socioculturales, económicos, que son de difícil solución por parte de la institución, de la universidad. Pero este es un tema que posiblemente nos permitirá reducir más de un 30% el abandono universitario. Este problema en realidad ha existido siempre, y se lo pregunto porque quizá haya algunas diferencias. Usted ha aludido a cuestiones socioculturales y económicas, por ejemplo, pero muchas veces el problema del abandono en el primer año tiene que ver con una carencia en cuanto a la orientación que se produce en bachiller. Hay alumnado que decide hacer una carrera porque ya se le acaba el plazo, no tiene muy claro y termina tomando una decisión que luego al final es equivocada. Algunos reconducen pues su carrera por otra rama, otro lado, otros no consiguen hacerlo y ciertamente se produce un problema, ¿no? Un problema que sí que luego va a ser sociocultural y económico para ese propio alumno y esa familia. ¿De qué manera se puede resolver esto? Aunque no corresponde a la universidad, pero sí es verdad que hay una responsabilidad también de la propia Consejería de Educación a la hora de tener orientadores para que esto no pase más de la cuenta. Nosotros ponemos a disposición de las administraciones, y no solamente de educación, sino también de las administraciones de corporaciones municipales, todos nuestros centros. Y de hecho hay varias ferias. Hay una feria en vecindario, en Santa Lucía, hay otra feria en el propio campus, hay una feria en el norte también, en la cual todas las facultades se desplazan y montan una especie de chiringuito, de puestos, de paradas, con información sobre qué es o qué títulos se imparten en aquel centro, ¿no? Y los alumnos, que pueden ser de secundaria, pero a veces también son de bachillerato, van pasando y se van informando sobre las distintas opciones, ¿no? Además, hacemos mensajes en las redes sociales, difundiendo qué es cada una de las universidades, de las facultades, de los grados. Y realmente quiero resaltar que los propios centros están muy implicados, porque son los primeros interesados, ¿no? A ningún decano le gusta que su título no sea elegido, ¿eh? Pero eso es lo que hace la universidad. Pero yo no le hablo de la universidad, yo hablo de lo que pueden hacerse desde los centros de secundaria y bachillerato. Claro, sí, sí. Porque si esas ferias existen, debería promoverse, que hayan visitas a esas ferias para que sus estudiantes sepan mejor dónde ir cuando terminen. Es fundamental y el Servicio de Información al Estudiante pues dedica mucho de sus trabajo justamente a promocionar en las tres islas pues todos los grados que tenemos, la oferta académica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. ¿Ya hay acuerdo con el gobierno canario para completar los presupuestos de 2023 de las dos universidades públicas? La verdad que hay muy buena sintonía, tanto con el presidente como el vicepresidente, con todas las personas con las que hemos hablado,
Yo pienso que va a haber una buena financiación, estoy convencido de ello. Sabe que los presupuestos, porque lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, va a crecer globalmente en un 11%, evidentemente con la vista puesta siempre en los servicios esenciales, que ya sabe cuáles son, pero la educación también lo es, y la universidad pues más todavía. ¿Confían ustedes en un incremento con respecto a ejercicios anteriores? Hombre, lo que no puede ser es que los sistemas educativos suban un 16%, el sistema educativo en general, que el presupuesto suba un 11% y las universidades subamos un 2,8%. Esto no puede ser, porque esto es no tener visión del papel que juega la universidad en el desarrollo socioeconómico de un país, ¿no? Y sociocultural, ¿no? Y por tanto es ser corto de miras, sinceramente. Yo creo que esto no va a ser así. Estoy convencido de que se va a corregir y que vamos a tener la financiación suficiente, por lo menos, para poder, digamos, solucionar los temas de capítulo 1 y capítulo 2, que son los básicos para poder abrir. Personal y gasto corriente. Son los básicos para poder abrir. Y luego ya hablamos de investigación, de infraestructura, etcétera, ¿no? El campo de la investigación sigue siendo uno de los pilares de la universidad. Le pregunto muy rápidamente, porque tenemos muy poquito tiempo, por un estudio muy reciente que tiene que ver con un asunto que usted conoce bien, porque ha estado en el Comité Asesor del Gobierno sobre la pandemia, un sistema para evaluar medidas sobre la COVID ideado por 3 investigadores del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión. ¿Qué es esto? ¿Qué consiste? Bueno, son modelos matemáticos que utilizan distintas variables y que de alguna forma aprenden del pasado, ¿no? Para proyectarnos hacia el futuro. Es muy fácil cuando ya lo has visto venir, mirar e intentar corregirlo. Lo difícil es cuando estás allí te vienen las cosas de frente y solucionarlas, ¿no? Pero en cualquier caso es un estudio interesante, sí. Luis Ramajén, espero que tenga usted un arranque de curso, el arranque de curso soñado, que además usted debuta como mentor. Segundo curso, sí. El primero lo cogí a la mitad, pero bueno, por lo menos en lo que estamos hablando de la ceremonia inaugural. Mucha suerte. Igualmente, muchísima suerte. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. No descansa, solo repite si tú no le cansas. Tumbar la casa, de sentimientos ahora anda escasa. Sale de noche, ella no descansa. Solo repite si tú no le cansas. Y cuando apagan la luz, es la primera que mueve ese parece recién salida de un cuento, aunque no vuelva a las 12. Entraba a la discoteca desde los 14.